Bienvenidos a nuestra discusión sobre el poder militar de Alemania. Es un tema de gran importancia e interés, especialmente en el mundo actual donde la seguridad y la defensa son de suma preocupación. Profundizamos en las diversas facetas del ejército alemán, sus capacidades, avances tecnológicos y su importancia estratégica a escala global. Alemania, una fuerza militar formidable, un miembro fundamental de la OTAN, y una fuerza impulsora de la Unión Europea. Pero hay un recordatorio constante en las relaciones internacionales y el discurso militar, de que el país está operando bajo ciertas restricciones provocadas por su panorama político posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aún así, la Bundeswehr, o ejército alemán, logra destacarse por su vasta experiencia y armamento avanzado. Tras la unificación en 1871 en Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos, Alemania formó poderosas alianzas que dieron como resultado un entorno militarista en el período anterior a la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, esta nación cuenta con la economía más grande de Europa, y está dando forma continuamente a su fuerza de defensa para responder eficazmente a desafíos de seguridad multifacéticos. Alemania, muy afectada por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, impuso muchas restricciones a su ejército. Los aspectos sociales y políticos de los mismos están integrados en la estructura y el funcionamiento centrales de las Fuerzas Armadas. A pesar de estas limitaciones, la Bundeswehr mantiene su dedicación a los esfuerzos globales de mantenimiento de la paz, y continúa invirtiendo importantes recursos en tecnología y capacitación de vanguardia. La estructura de mando militar unificada sirve a la Bundeswehr como instrumento para operaciones conjuntas y combinadas. Frente al terrorismo, los ciberataques, la migración y el cambio climático, la Bundeswehr adapta sus capacidades al espectro asimétrico de la guerra, y los desafíos de seguridad de nuestros tiempos. Aprovechando la tecnología y haciendo un uso inteligente de los recursos humanos, Alemania fortalece su lugar en el mercado mundial de defensa. Para hacer frente a futuros desafíos de seguridad, la Bundeswehr traspasa las fronteras impulsando continuamente la capacidad de infantería, poder aéreo y naval, mando e información, y capacidades espaciales relevantes para el ejército. La República Federal de Alemania absorbió las tradiciones militares imperiales. Hoy en día, sustenta el papel de los militares en una sociedad democrática, mejora las relaciones cívico-militares y garantiza el control civil sobre las Fuerzas Armadas. La Bundeswehr defiende la idea del ciudadano uniformado. Con una caída de las amenazas convencionales, y un aumento de las amenazas asimétricas e híbridas, Alemania gira hacia la comunicación estratégica, y la fuerza de la información para ganarse corazones y mentes. En una era en la que las misiones de mantenimiento de la paz dominan los titulares, la herramienta preferida de Alemania es la fuerza estratégica combinada de la UE, la OTAN y el ejército alemán. La industria de defensa de Alemania emerge como un motor de innovación en la búsqueda de una seguridad moderna. Aprovechando la convergencia tecnológica, Alemania fomenta las tecnologías de doble uso, y pretende aprovechar la revolución digital, y los avances de la medicina, y la biotecnología para la autosuficiencia de las Fuerzas Armadas. La nación entiende que la guerra moderna es transcontinental, y implica acciones no solo en su territorio sino también en el espacio web, el espacio aéreo y más allá. Una renovación en defensa y delimitación en el uso de la tecnología se hace eco de la historia de la preparación de Alemania, y su papel como líder en la configuración del marco de seguridad global. Superando la escasez de financiación económica, la importancia histórica, los cambios en las agendas políticas o las alianzas estratégicas, el ejército alemán es un tema de importancia global. Nuestro análisis analiza las capas de la fuerza blindada, el potencial de la aviación, la influencia marítima y las capacidades de infantería de la Bundeswehr. En el orden internacional actual, Alemania se enfrenta a un entorno de seguridad complejo. Su ejército se mantiene a la altura a través de asociaciones estratégicas y cooperación internacional, como el alcance del trabajo hacia objetivos comunes de seguridad y defensa dentro de la alianza de la OTAN y la Unión Europea. Incluso sin armas nucleares y con comprensible cautela en torno a su poder militar, Alemania es considerada la firme defensora de la democracia de Europa Occidental. Las capacidades de la Bundeswehr equivalen a una postura de defensa colectiva creíble, lo que convierte a Alemania en la piedra angular de la seguridad en la comunidad transatlántica. Desde el punto de vista de la industria de defensa, Alemania se encuentra entre las principales naciones exportadoras de armas del mundo. Aprovecha esta destreza para fortalecer los lazos estratégicos, el mantenimiento de la paz transitivo, la capacitación aliada y el avance de la diplomacia económica reforzando la política de estrategia como estabilizador de Alemania. Ya sea el cumplimiento pacífico de las obligaciones de la OTAN, las misiones internacionales de mantenimiento de la paz, la capacitación de sus ciudadanos en principios democráticos o encabezar la rueda de los avances tecnológicos en defensa, Alemania está escribiendo un capítulo intrigante y sólido que interesa a todos los observadores de seguridad global. La Bundeswehr salvaguarda los
los valores sociales y políticos de Alemania y extiende su influencia táctica más allá de las fronteras nacionales. No se trata solo de defensa se trata de salvaguardar el mundo actual lleno de complejos desafíos de seguridad sobresaliendo en avances tecnológicos y estrategias de adaptación. A medida que se desmorona el diálogo sobre la destreza militar de Alemania, se hace evidente que el país, geopolíticamente influyente, fuertemente invertido en tecnologías integrales y consistentemente innovador, elimina el estigma posterior a la Segunda Guerra Mundial, y restablece su fuerte posición en el cuadro militar global actual. La narrativa del poder militar de Alemania sigue siendo un epítome de la evolución táctica y la hábil adaptación. La historia que contiene los elementos de resiliencia, democracia, tecnología y cooperación internacional amplía sus páginas, influyendo eficazmente en el marco general de seguridad global. A pesar de su gloriosa historia militar, y la compleja red subyacente de desafíos que enfrenta hoy, la Bundeswehr continúa manteniendo una historia emocionante una mezcla de elementos que pasan del pasado para sembrar un futuro fuerte e influyente en el ámbito de la seguridad internacional. En este sentido, cerramos nuestro rico discurso en torno al ejército alemán. Esta narrativa sólida es la de una nación que reconoce la historia detrás de la Wehrmacht, y fortalece colectivamente su camino para tener un legado militar robusto, estable, democrático y cargado de tecnología en el contexto global. El poder militar de Alemania ha sido visto, es y será visto como una fuerza fundamental en la configuración del aparato de seguridad global. Al adaptarse naturalmente a los cambios y desafíos de seguridad a medida que surgen, Alemania mantiene su posición como un actor influyente y respetado en el ámbito internacional moderno. El dinamismo, el compromiso y el espíritu de la Bundeswehr, que resumen la reflexión histórica, el pensamiento estratégico contemporáneo y la inclinación futura, dan forma a nuestra narración. Al despedirnos, llamamos la atención sobre el significado de este discurso, y transmitimos la profundidad a la que lo hemos explorado. Alemania se mantiene firme, asumiendo una mayor responsabilidad a pesar de las limitaciones. Operar dentro de estos límites y, sin embargo, seguir siendo un actor importante en los esfuerzos internacionales de mantenimiento de la paz y las iniciativas de seguridad, muestra la resiliencia, la adaptabilidad y la visión estratégica de Alemania en el escenario mundial. A través de la lente de la historia y la geopolítica contemporánea, la notable historia de Alemania se está escribiendo poderosamente. Es la narrativa de un país, los ecos de su gran pasado canalizados hacia un futuro global pacífico, próspero y democrático. Esta narrativa es la narrativa del ejército alemán. Nuestra exploración de la destreza militar de Alemania concluye con una nota poderosa. Su ejército surge de un profundo trasfondo histórico, impulsado por la tecnología, la resiliencia y la búsqueda de la paz internacional. Es un testimonio de la fuerza, el crecimiento y el compromiso del país hacia un mundo seguro y pacífico. En entornos internacionales desafiantes, Alemania ya no es solo un respondedor, sino que se convierte cada vez más en un líder, impulsando operaciones militares y de defensa multilaterales. Este escenario allana el camino hacia un futuro apasionante y esperanzador en el que Alemania, con su poder militar, consolide su lugar en la seguridad global. Esta narrativa seguirá resonando, evolucionando y respondiendo al mundo en constante cambio que la rodea. Con cada paso que da, cada desafío que enfrenta y cada batalla que libra, el poder militar de Alemania continuará escribiendo los capítulos de su formidable e inspiradora historia. La narrativa del poder militar de Alemania, al igual que la propia nación, es multifacética, compleja y en continua evolución. Es un tapiz tejido con hilos de importancia histórica, avances tecnológicos, alianzas estratégicas y la voluntad colectiva de la nación de garantizar la paz y la seguridad para toda la humanidad. A medida que nos embarcamos en el viaje para comprender y apreciar aún más su riqueza, la saga del ejército alemán se presentará como un faro de destreza estratégica, resiliencia y dedicación inquebrantable hacia la paz y la seguridad no solo de su patria, sino también del mundo. En general, no olvidemos que la narrativa del poder militar de Alemania es una historia no solo sobre tanques, aviones y buques de guerra, sino también sobre coraje, sacrificio, humanidad y paz. Esta narrativa integral, rica y compleja replantea y reconstruye nuestra comprensión del mundo en el que opera. Los hilos entrelazados de la historia, los cambios geopolíticos, la evolución social y los avances tecnológicos han moldeado y evolucionado enormemente el poder militar de Alemania. Este gráfico de evolución es un viaje inspirador, una historia de resiliencia, transformación, crecimiento y compromiso inquebrantable hacia la paz global. A medida que nuestro discurso sobre el poder militar de Alemania llega a su fin, se vuelve rotundamente claro, cada aspecto intrínseco a la narrativa de las potencias militares es un discurso esencial en la gran rueda de la seguridad global, un discurso innegable que demuestra cuán vital puede ser el ejército de Alemania en la salvaguardia de la paz mundial. Y es en esta poderosa nota que concluimos nuestro diálogo articulado sobre el ejército de Alemania. En él, no solo comprendemos la evolución de las estrategias tácticas, los avances técnicos y las políticas de defensa, sino que trazamos un viaje de eterna resiliencia, coraje, evolución estratégica y espíritu humano indomable. Con esto, esperamos que haya obtenido una comprensión integral y matizada de las extraordinarias capacidades de defensa del país y el papel influyente que desempeña en el ámbito global.
La historia del poder militar de Alemania seguirá escribiendo capítulos históricos de paz y seguridad en los próximos años.